de 23,5 serían 108. 23, 108. Y con el caudal de 31,4 sería aproximadamente 153. 173, gracias. Estoy como un poquito más fuera, sería por acá. Y esto es lo que grafico ahora. Y ahí entonces ubico nuestra curva o nuestro punto de operación. ¿Cierto? Para hacer esto también puedo sacar una ecuación. Puedo sacar una ecuación cuadrática. ¿Cierto? Saco la ecuación cuadrática y sacamos nuestro r cuadrado. ¿Se acuerdan lo que es r cuadrado? ¿De estadística? Media, no. ¿Se acuerdan o no? No. Es súper fácil. Es súper fácil. Imagínense que yo saco los puntos. Coeficiente de determinación. Ya. Lo que me interesa es que sepan cómo interpretarlo. Fíjense. En las regresiones, como se dice. Es súper fácil. Cuando yo saco Un en poquito un rápido. gráfico, ¿cierto? ¿Qué es eso? Yo quiero determinar una ecuación que me relacione estos puntos. Voy a hacerlo primero lineal, que es lo más fácil de ver. ¿Cuánto debería? Una regresión. Eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le digo, hágame una ecuación que me represente estos puntos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Excel o algún software? Dice, me hace una ecuación y me dice y es igual a 3x más 2 r cuadrado 0,7. ¿Qué es lo que me está diciendo con el r? ¿El error? Que el error, ¿cierto? Más menos. Lo que me está dando básicamente el r es la distancia que yo tengo a los puntos. ¿Se dan cuenta? Esta distancia. Si el R es bajo 0,85, me está diciendo que es poco representativo. Ahora, si yo tengo el mismo gráfico y tengo esto, y saco mi ecuación, ¿cierto? Voy a tener la misma ecuación y voy a tener mi R cuadrado igual a 0,98. ¿Qué es lo que está diciendo? Que me interpretó súper bien los puntos, ¿cierto? Básicamente eso es lo que me dice el R, que estoy como casi justo con los puntos. Tengo un pequeño margen de error, pero es una buena representación de lo que sucede. Eso básicamente el R. ¿Ya? ¿Ya? Y acá entonces me dice R cuadrado se lo pongo súper bien, ¿cierto? Y aquí lo puedo pedir como una ecuación lineal, ¿cierto? Si aquí pidiese una ecuación lineal, la interpolación no es buena. Por eso generalmente la mejor es la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces aquí básicamente me muestra el punto de funcionamiento de la bomba. Y eso es lo que es complejo de entender. Porque muchas veces uno piensa que cambiando la bomba yo voy a operar en un punto que yo determino. No, la bomba va a trabajar en el punto de intersección siempre de la bomba con el sistema. Así que muchas veces pasa que se cambia la bomba para trabajar en otro punto, pero no. Lo que hace es determinar entre la curva de operación y del sistema, y ahí es donde va a funcionar. No tengo otra forma. Y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos curvas o bombas en paralelo o bombas en serie. ¿Ya? Pero esta es como la esencia, diría. Expliquémoslo de nuevo. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que hacemos es nuestro Bernoulli. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que cuando nosotros determinamos nuestra ecuación, vamos a tener alturas estáticas y alturas dinámicas.
las alturas estáticas no dependen del caudal, es fijo, ¿ya? Que siempre va a ser esto, lo inicial, porque no depende del caudal. Y esto es dinámico, ¿por qué? Porque depende del caudal. A medida que es mayor el caudal, esto va a aumentar, ¿ya? Entonces sacamos el Bernoulli entendiendo que vamos a tener una incógnita que va a ser el caudal. Caudal o velocidad, porque se subentiende que el diámetro es fijo, así que el caudal tiene una relación directa con la velocidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es nuestro Bernoulli, ¿cierto? Nos da 200.000 más la pérdida de carga, ¿cierto? Que esto sería 20.4 más la pérdida de carga. Después para la pérdida de carga veo esto, aquí lo saqué con el largo equivalente, pero también lo hubiese podido sacar con el K, ¿cierto? Aquí me doy cuenta que la velocidad va a ser en función de la misma velocidad, ¿cierto? El F, el factor de fricción, también depende del Reynolds y de la rugosidad relativa, ¿cierto? Entonces mi F va a depender del Reynolds y de la rugosidad relativa. Pero la rugosidad relativa es constante. Siempre va a ser E dividido por D, que va a ser 0,06. Pero lo que me va a cambiar va a ser mi Reynolds. Entonces lo coloco acá, ¿cierto? Velocidad, caudal, el Reynolds, ¿cierto? Porque el Reynolds yo sé que depende de la velocidad. Ahí sacamos el Reynolds y una vez que tenemos el Reynolds y la rugosidad relativa, sacamos nuestro factor de fricción, que va a ir cambiando en función del Reynolds y la rugosidad relativa. Después de eso, calculo la pérdida de carga, ¿cierto? Evalúo esta misma ecuación. La dejé por acá. Evalúo esta misma ecuación, cambiando la velocidad y cambiando el F. Y me va a dar estos parámetros. Y después que tengo estos parámetros, calculo la altura, que ya la teníamos expresada acá, que la altura es 20.4 más la pérdida de carga, ¿cierto? Ah, y lo que se me olvidó también mencionar es que al principio uno no se imagina que dibujar acá, no se imagina. Entonces, más o menos, yo tengo que pensar, tengo que tomar más o menos 4 puntos. Entonces, ¿cuáles serían buenos 4 puntos? 10 litros, 20 litros, 30 litros y 40 litros por segundo. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo eso, veo cómo este caudal lo transformo en lo que yo necesito, en función de la velocidad. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que haber multiplicado la velocidad por 1.3, ¿cierto? 7.85 por 1.3, pero al final se me vuelve difícil. Entonces lo dejo velocidad 1 o velocidad 2 o velocidad 10, pero no ando jugando. El número 10 que yo dije es aproximado, ¿cierto? Lo que a mí me interesa es que la velocidad sea un número fácil, 1, 1,5, 2, 2,5. No es más que eso. ¿Dónde dijo que en caso de que uno quisiera saber el punto exacto no se pone teléfono? Me la puso difícil. Ahí me la puso difícil. ¿Cómo no le voy a responder? A ver, veamos qué nos sale.